Aminas y nitrilos, presentado por Santiago Betancourt, Estefanía Borja Ana Sofía Hernández y Valeria Cifuentes Buitrago. Bueno, las aminas son compuestos químicos orgánicos. Un compuesto químico orgánico es un compuesto químico que contiene carbono y forma enlaces de carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Las aminas se consideran como derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de uno o de varios de los hidrógenos de la molécula del amoníaco por otros sustituyentes o radicales. Según los sustituyentes, sean 1, 2 y 3, las aminas se clasifican como primarias, secundarias o terciarias. Se componen las aminas. Las aminas son compuestos muy polares y en química la polaridad se refiere a la distribución de la carga eléctrica alrededor de los átomos, de los grupos químicos o de las moléculas. Las moléculas polares se producen cuando hay una diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados. Las aminas primarias y secundarias son aquellas que pueden formar los puentes de hidrógeno. Cuando hablamos de puentes de hidrógeno se refiere a un enlace que se produce a partir de una atracción existente entre un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, flúor o nitrógeno con carga negativa. Y dicha atracción, por su parte, se conoce como una interacción de dipolo-dipolo y se vincula al polo positivo y al polo negativo de la otra. Y las aminas terciarias no pueden formar los puentes de hidrógeno, pero sin embargo pueden aceptar enlaces de hidrógeno con las moléculas que tengan enlaces OH o NH, como el nitrógeno, que es el menos electronegativo que el oxígeno. Entonces el enlace NH es menos polar que el enlace OH y por lo tanto las aminas forman puentes de hidrógeno más débiles que los alcoholes de pesos moleculares semejantes. Así se nombran las aminas, ¿cierto? Sabemos que las aminas provienen del amoníaco y su sufijo para poder nombrarlas sería en terminación de amina. Entonces, en este ejemplo que les estamos proponiendo, pueden observar que es una amina principalmente porque hay un nitrógeno con 3 enlaces. En este caso los 3 enlaces del amoníaco se están utilizando, por lo que sabemos que es una amina terciaria. En este caso empezamos a nombrar desde la cadena más larga. La cadena más larga para este caso sería el butil. Entonces empezamos diciendo que es butilamina, ¿cierto? Luego de ello sería colocar el metil y el etil que también hay, ¿cierto? Y esta vez sí se pondría en forma alfabética. O sea, primero el etil y como está sujeto al nitrógeno sería N-etil y N-metil. Y así se nombraría ese primer ejemplo. Para el segundo ejemplo que le tenemos propuesto es algo más fácil. En este caso también observamos que es una amina terciaria. Entonces empezaríamos por la cadena más larga, que en este caso sería el etil. Entonces etilamina, y como hay 2 metiles vamos a poner N, N dimetil. Para el tercer ejemplo sí es un poco más específico, por lo que sería un poco más difícil. Entonces en este caso encontramos que la amina solamente se ha visto sustituida por una sola parte, por lo que sería una amina primaria. Y podemos ver que esa sustitución es un grupo benceno. En un caso muy específico, esta amina se llamaría fenilamina, o también la podemos conocer como anilina. Pasamos a la otra sesión de cómo se nombran, o por decirlo así, ya cómo sería realizarla, ¿cierto? Según el nombre. Entonces en este caso tenemos trietilamina. Esto es fácil. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, para una amina es amoníaco y el amoníaco es un nitrógeno y 3 cadenas de hidrógeno, ¿cierto? Entonces sería sustituir las 3 cadenas porque tenemos trietil y sustituirlas por etiles. Este es el segundo ejemplo. N-etil, N-metil, isopropilamina. Tenemos que isopropilamina es por donde vamos a empezar a sustituir, ya que es la cadena más larga. Entonces sabemos que isopropil es un radical especial, entonces sería colocarlo. Luego de eso sustituimos los demás hidrógenos por un metil y un etil. Para el tercer ejemplo encontramos N-butil isobutilamina,
¿cierto? Sabemos que el isobutil también es un radical especial, ¿cierto? Entonces empezamos por ahí porque sería la cadena más larga. Entonces sería colocar el isobutil, luego el butil y solamente tenemos 2 sustituyentes, por lo que faltaría una cadena para poder ser una amina, por lo que en esa cadena pondríamos un H. Bueno, se nos hizo de noche. Listo. En esa parte básicamente solamente explicamos lo que es una amina primaria, secundaria y terciaria, lo cual ya habíamos visto y ya entendemos. Propiedades físicas de las aminas. Las aminas son compuestos que presentan una intensidad de 0.077 gramos por litro. Las aminas primarias son gases con olor similar al amoníaco. A medida que el número de átomos de carbono en una molécula aumenta, el olor se hace similar al pescado. Los compuestos de la clase de las aminas se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, como inhibidores de corrosión en calderas, aceites lubricantes, en la industria del caucho, en explosivos, en minerías, en los textiles, también en herbicidas y productos. Bueno, ¿qué son los nitrilos? Los nitrilos son compuestos orgánicos que poseen un grupo ciano. Entonces, ese grupo es el grupo funcional principal de ellos. También son derivados orgánicos del cianuro, de los que el hidrógeno ha sido sustituido por un radical alquino, o sea, etilio o metilio. Los nitrilos generalmente son nombrados utilizando el sufijo nitrilo, y en el caso de que el grupo funcional ciano no sea el principal del compuesto, se puede utilizar los prefijos ciano o cianuro. Bueno, ¿cómo se componen los nitrilos? El grupo ciano está polarizado de tal forma que el átomo de carbono, que es el extremo positivo del dipolo, y el nitrógeno, el negativo. Y bueno, esta polaridad hace que los nitrilos estén muy asociados con el estado líquido. Bueno, también asimismo sus puntos de ebullición son algo superiores a los de los alcoholes de masa molecular comparable, y los nitrilos de más de 15 carbonos son sólidos, exceptuando los primeros de la serie, que son sustancias insolubles en agua, y la mayoría de los nitrilos son moderadamente tóxicos. Bueno, así se nombran los nitrilos. Bueno, tenemos que esa es la fórmula general, radical y el grupo ciano, ¿cierto? Su terminación para nombrar su sufijo sería nitrilo. En este primer ejemplo tenemos 4 carbonos, en donde podemos ver que todos tienen un solo enlace, por lo que ya sabemos que es un alcano, ¿cierto? Y but lo sabemos porque son 4 carbonos, entonces sería butano nitrilo, así se llamaría el primero. En el segundo ejemplo tenemos que hay 6 carbonos, ¿cierto? Bueno, entonces esos 6 carbonos, entre esos 6 carbonos tenemos que el carbón cuarto, contándolo desde el grupo ciano, ¿cierto? En el carbón 4 hay un triple enlace, por lo que sabríamos que es un alquino, ¿cierto? Entonces, esto lo vamos a nombrar de esa manera. 4, porque en el carbono 4 hay un alquino, hay un triple enlace. Hexino, por haber 6 átomos de carbono. Y nitrilo, por ser el sufijo de los nitrilos, ¿cierto? Bueno, en este tercer ejemplo tenemos 5 átomos de carbono, por lo que ya sabemos que es un penta. Y también sabemos que es un alcano porque no hay ningún triple o doble enlace, ¿cierto? Solamente hay un enlace. También encontramos que hay un otro ejemplo, podemos ver que hay 2 del grupo ciano, ¿cierto? Entonces eso lo nombraríamos también muy fácil. Entonces sabemos que hay 4 átomos de carbono, entonces por lo tanto comenzaríamos con but, entonces sería butano, ya que entre esos átomos de carbono no hay doble enlace ni triple enlace, entonces es un alcano, entonces sería butano dinitrilo, ¿cierto? Bueno, inaugurando esta nueva sesión, ¿cierto? En el primer ejemplo tenemos 3-clorobutano nitrilo, sabemos que es un alcano porque termina en ano, ¿cierto? Y tiene 4 carbonos por su sufijo de but, ¿cierto? También sabemos que en el tercer carbono hay un cloro, entonces fácil lo empezamos a desarrollar, y ya sabemos que el grupo ciano
el carbono, el grupo C no cuenta. Ese segundo ejemplo es un caso también muy específico, pero sin embargo se puede desarrollar tranquilamente, siempre y cuando tengan las bases necesarias, ¿cierto? Entonces tenemos 4-hidroxipentano-nitrilo. Bueno, ¿qué es un hidroxi? Un hidroxi es alcohol. O podemos poner OH. ¿Cierto? El alcohol es OH. Entonces, ya tenemos que son 5 átomos de carbono, entonces solamente sería ubicarlos y poner el hidroxi en su cuarto carbono. Ya. El tercer ejemplo también es un caso específico, pero que con las bases se puede solucionar, ¿cierto? Tenemos 3 buteno-nitrilo, ¿cierto? Bueno, nitro es NOH, ¿cierto? Y bueno, también tenemos que son 4 átomos de carbono, por lo que en el 2 tendremos ese NOH. Bueno, buteno-nitrilo, sabemos que termina en el but, tiene un sufijo de eno, por lo que significa que hay un carbono con doble enlace que se encuentra en el tercero, ¿cierto? Entonces ya solamente sería realizarlo. Propiedades físicas de los nitrilos. Primero, los primeros términos de la serie son líquidos, los superiores son más de 14 carbonos que son sólidos. Segundo, los nitrilos de bajo de peso molecular son solubles en el agua. Tercero, los nitrilos de bajo de peso molecular son líquidos a temperatura ambiental. Cuarto, son más densos que el agua. Quinto, la temperatura de ebullición de los nitrilos es generalmente superior a los de los ácidos correspondientes. Y sexto, son usados como venenos para insectos, bacterias, hongos y conforman unas bacterias funcionales respectivamente. ¿Dónde se utilizan los nitrilos? Se utilizan para la producción de colorantes, sirven para la producción de guantes de látex, también para la industria química y farmacéutica. Se utiliza para la producción de esmaltes y pinturas, productos de limpieza, polvo industrial. Los nitrilos también son conocidos como sustancias químicas, que presentan en su composición el grupo funcional CN, que se obtiene por la sustitución de hidrógeno del gas cianhídrico o cianuro de hidrógeno, HCN, por un radial orgánico.